estábamos viendo el tema de la creación. En la cuestión tercera, disputada acerca de la potencia de Dios. Dios puede crear algo de la nada, dice el primer artículo. Aquí muestra cómo Dios es acto puro, las cosas están en acto de una manera particular, por lo tanto Dios produce las cosas totalmente como Él es, como Él existe en acto. El artículo segundo se introduce en la naturaleza de la creación desde el punto de vista de la criatura misma, de la consideración de la criatura misma. La creación, como habíamos anticipado, no es una mutación, no es un cambio. Porque para que algo cambie tiene que existir, tiene que ser, tiene que tener un sustrato que permanece mientras se alteran las cantidades o las cualidades o el lugar, y nada de eso puede suceder en la creación simplemente porque no hay nada. En cualquier mutación se requiere que haya algo idéntico, común a uno y otro término de la mutación. Si pues los términos opuestos de la mutación no conviniesen en lo mismo, no se podría llamar tránsito de una cosa a la otra. En el nombre de mutación y de tránsito se designa algo idéntico, que está de una manera distinta antes y después, o ahora y antes. Y también los mismos términos de la mutación no son incontingentes, lo cual se requiere para que sean términos de la mutación. Salvo en cuanto se refieren a lo mismo. Pues dos cosas contrarias, si se refieren a sujetos diversos, sucede que son simultáneamente. A veces, pues, sucede que uno y otro término de la mutación, hay algo común como sujeto existente en acto. Y entonces, propiamente,
sucede el movimiento. Como pasa en la alteración y en el aumento y en la disminución y en la mutación de lugar. Pues en todos estos movimientos el sujeto, que existe uno y el mismo en acto, se cambia del opuesto al opuesto. A veces, sin embargo, es el mismo sujeto común a uno y otro término. No ente en acto, sino ente en potencia solamente, como sucede en la generación y en la corrupción absolutamente. Pues las formas sustanciales, de la forma sustancial y de la privación, el sujeto es la materia prima, que no es ente en acto. Por lo tanto, ni la generación ni la corrupción propiamente se llaman movimiento, sino ciertas mutaciones. Hasta aquí fundamentalmente Santo Tomás explicó la idea que hemos señalado. Para que haya un movimiento, para que haya un cambio, tiene que haber algo que permanece. A veces lo que permanece es la sustancia. A veces no permanece la sustancia, pero sí permanece un sustrato más fundamental, que es la materia prima. En la generación y en la corrupción permanece la materia prima, que da continuidad. Dicho de otra manera, lo que se genera y se corrompe en el mundo de la naturaleza, que es el mismo mundo. La materia prima de alguna manera unifica todo el mundo natural, todo el mundo material, justamente. La unifica por el lado de una cierta defectuosidad, que no es pura nada, sino que es más bien potencialidad. Es lo defectuoso de lo perfecto. Lo perfecto es la forma. No es lo defectuoso en el sentido de que falte algo que debería estar. En ese caso se hablaría de una especie de mal, aunque sea un mal físico. La materia no es el mal, como pensaban los neoplatónicos. Plotino decía que la materia es el mal en acto. La materia no es el mal. La materia es lo defectuoso, en el sentido de que es potencia de lo que falta, o sea, del acto, que todavía no está. La materia no tiene la perfección del acto. No es simplemente privación, y menos aún privación de algo debido. Es lo defectuoso en el sentido de que le falta la perfección del acto, que todavía no tiene. Todavía es una palabra analógica porque es temporal. Entonces, dos especies de mutaciones. Una en la cual permanece un sujeto en acto, una sustancia, y cambian los accidentes. Otra en la cual permanece la materia prima y cambia la sustancia.
Continúa el texto del artículo segundo del de potencia. A veces no hay algún sujeto común, ni en acto ni en potencia existente. Sino que es el mismo tiempo continuo, en cuya primera parte hay un opuesto y en la segunda otro opuesto. Como por ejemplo cuando decimos que esto se hace a partir de esto. Esto es después de esto. Como a partir de la mañana se hace el mediodía. Pero esta propiamente no se llama mutación, sino solo por semejanza. En cuanto que el mismo tiempo lo imaginamos como un sujeto de las cosas que se realizan en el tiempo. A veces no hay un cambio sino una sucesión. No hay un sujeto que permanezca. El sujeto que permanece es solamente imaginado y es, por ejemplo, el tiempo. Fíjense que esta manera de explicar la mutación es muy cercana a lo que Hume llamaba causalidad. Para Hume, la causalidad, como hemos recordado la clase pasada, consiste en una mera sucesión. Más aún, ni siquiera una sucesión temporal, es una mera continuidad que después es pensada temporalmente. Y a la cual se le atribuye la condición de causalidad. A continuación el texto explica lo que pasa específicamente en el caso de la creación. En la creación no hay algo común según los predichos modos. Ni hay algún sujeto común que exista en acto. Y tampoco en potencia. Y el tiempo tampoco es el mismo si hablamos de la creación del universo. Pues antes del mundo no había tiempo. Se encuentra, sin embargo, algún sujeto común solo según la imaginación. Como cuando imaginamos que hay un tiempo común cuando el mundo no existía y después cuando el mundo ha sido producido en el ser. Así como fuera del universo no hay ninguna magnitud real y sin embargo la podemos imaginar. Así también, antes del principio del mundo, no era posible algún tiempo, aunque sea posible imaginarlo. Y en cuanto a esto, la creación, según la verdad, propiamente hablando, no tiene razón de mutación, sino solamente según la imaginación, según una cierta imaginación, no propiamente, sino por semejanza. Hasta aquí el texto del cuerpo del artículo segundo de la cuestión tercera. En la creación no hay ningún tiempo, propiamente hablando, que pueda ser común a lo que está antes de la creación y después de la creación. En realidad no hay un antes de la creación no hay nada. Por lo tanto,
tampoco hay antes. El antes mide algo, que en este caso no existe. Como nuestro pensamiento no es de tal manera metafísico como para poder captar directamente la creación y el ser que sigue a la creación, pensamos, o mejor imaginamos, simbólicamente, aunque esto tiene su lugar en metafísica por las razones explicadas anteriormente, la creación como una especie de proceso en que se pasa de algo a algo, de un estado anterior a la creación misma a un estado posterior. Eso, sin embargo, no existe, no sucede así, como lo imaginamos. La imaginación, sin embargo, sirve como base para una abstracción, o mejor, una separación de tipo metafísico. ¿Entienden? Ahora una pregunta. Si Hegel, cuando describe antes de la creación a ese Dios absoluto, ¿cae también en el error de pensar en una especie de proceso en cuanto a la creación, cuando él describe ese absoluto Dios? Para Hegel, la creación está incluida en Dios. Hay una famosa frase que se le atribuye a Hegel según una versión de la filosofía de la religión, aunque en realidad parece que no está exactamente en la filosofía de la religión. Sin el mundo, Dios no es Dios. Propiamente hablando, Hegel introduce la creación en Dios. Para Hegel, el mundo surge de la nada, y esa nada está en Dios porque la nada es idéntica con el ser, que es Dios. La creación es intrínseca a Dios. Más aún, en cierta manera, el tiempo es intrínseco a Dios, porque el ser sucede en el tiempo, y el tiempo de alguna manera unifica el mundo y Dios. Esto es muy interesante notarlo en su derivación heideggeriana. Heidegger toma este tema de Hegel y lo reelabora en su obra que se llama justamente Ser y Tiempo, el ser y el tiempo, Sein und Zeit. Ahí se refiere específicamente a Hegel y a la noción hegeliana de tiempo. Heidegger reemplaza el ser por el tiempo. Si quieren, tengo un artículo sobre eso en una de las semanas tomistas, que se llama Dios es llamado tiempo, que es una frase que está en el comentario de Santo Tomás a Dionisio Areopagita, en el libro de los nombres de Dios. Deus dicitur tempus, Dios es llamado tiempo. Y ahí analizo la relación entre el pensamiento de Santo Tomás, el pensamiento de Hegel y el de Heidegger. La relación entre tiempo, ser y creación. El artículo 3 de la cuestión 3 va a la noción metafísica de creación considerada en la criatura misma. La creación es una relación. Para establecer esto, distingue los sentidos en que puede tomarse la palabra creación.
la creación activamente considerada y la creación pasivamente considerada. A estos dos sentidos podemos agregar un tercero, según el uso corriente actualmente, que es la creación como conjunto de las cosas creadas. Es un tercer sentido que no se identifica con los anteriores. Veamos el texto del cuerpo del artículo. Algunos dijeron que la creación es algo en la naturaleza de las cosas, como medio entre el creador y la criatura. Y porque el medio no es ninguno de los extremos, de esto se seguía que la creación no sería ni el creador ni la criatura. Pero esto es considerado erróneo por los maestros, ya que toda cosa que existe de algún modo no tiene el ser sino de Dios, y así es criatura. Y por eso otros dijeron que la misma creación no pone algo realmente de parte de la criatura. Pero esto también parece inconveniente, pues en todas las cosas que se relacionan recíprocamente, de las cuales una depende de la otra y no al contrario, en lo que depende de lo otro se encuentra realmente la relación. En lo otro se encuentra solo según la razón, como sucede en la ciencia y en lo cognoscible, según lo que dice el filósofo. Ahora bien, la criatura, según el nombre, se refiere al creador. Depende la criatura del creador y no al contrario, por lo cual es necesario que la relación por la cual se refiere la criatura al creador sea real. Pero en Dios hay una relación según la razón solamente, y esto lo dice expresamente el maestro en el primer libro de las sentencias, distinción 30. Y por eso hay que decir que la creación se puede tomar activamente y pasivamente. Hasta aquí lo que explico es que no puede ser una tercera cosa entre el creador y la criatura, no puede haber un intermedio. La creación o es el creador o es la criatura, no hay un tertium quid. Si una cosa se refiere a la otra solamente por un lado, la relación real está en la cosa que se refiere, y en la otra hay solo una relación de razón, o sea, considerada por la mente. Por eso hay que decir que la creación se puede considerar activamente y pasivamente. Si se la considera activamente, de esta manera designa la acción de Dios, que es su esencia, con una relación a la criatura, que no es una relación real, sino solo según la razón. La creación considerada entonces desde el lado del creador, en el creador mismo, es la acción divina. Ahora bien, en Dios no hay accidentes, la acción no es un accidente de una sustancia distinta, la acción se identifica con la sustancia, es el mismo Dios. En ese sentido se puede decir que Dios es la creación, es decir, Dios es el acto de crear, la creación activamente considerada. Sí. Eso no quiere decir que sea necesario para Dios, porque esa creación activamente considerada no es otra cosa que el poder divino, que es uno con su voluntad
la voluntad es libre respecto de las cosas exteriores a Dios mismo, y es uno con su sabiduría. Dios es perfectamente sabio, de manera tal que Dios piensa las cosas que puede crear y además elige las cosas que quiere crear. Todo eso, el acto de pensarlas, las cosas, y el acto de elegirlas, es idéntico con su mismo ser. Dicho de otra manera, nosotros conocemos, sea la voluntad, sea el poder, sea la inteligencia divinas, a partir de sus efectos en las criaturas, que son diferentes entre sí, pero que en Dios son uno. Con una unidad, sin embargo, que no quita lo que de perfecto hay en su distinción. Porque las cosas se distinguen entre sí formalmente, no solo porque son imperfectas, como hemos explicado en el caso de la esencia. La esencia no es mera imperfección, no es mera potencia, no es mero límite del ser, sino que es un modo de ser. Es perfección. Lo que pasa es que esa perfección deriva del ser, que es más radical en cuanto el ser refleja la perfección del ser divino, que es el mismo ser subsistente. Lo mismo hay que decir aquí respecto de cualquier otra formalidad que esté participada junto con el ser. Esas formalidades que Santo Tomás llamaría más precisamente razones, ratio bonitatis, ratio sapientiae, ratio bonitatis, etcétera. Todas esas razones o formalidades, podríamos decir un poco más modernamente, están en Dios sin quitar lo que de perfección hay en su distinción recíproca, en cuanto que esa distinción es parte justamente de su perfección o de su actualidad. El problema que tenemos nosotros es que no podemos pensar la distinción de otra manera que como la vemos en la creación, y en la creación la vemos de una manera que tiene una cierta negatividad, en cuanto que una cosa no es la otra y de esta manera no tiene la perfección de la otra. En Dios no sucede así. Si decimos que Dios es inteligencia, es voluntad, es poder, es ser, es verdad, etcétera, todo esto no quita lo recíproco. Cada perfección divina está en la otra, para hablar todavía simbólicamente, porque decir que está en la otra es un símbolo. El problema es que tengamos la contemplación metafísica correspondiente a ese símbolo, por la abstracción propia de la metafísica, que más propiamente se llama separación, en cuanto es de una naturaleza distinta de la abstracción por la cual conocemos intelectualmente las cosas físicas. Dios contiene todas las perfecciones, esas perfecciones están reflejadas en las criaturas. Entre esas perfecciones está la libertad, que es una propiedad de la voluntad, o más específicamente del libre albedrío. Está la bondad, que es más perfecta que la libertad, porque es el fin de la libertad. Y está el poder, la potencia activa de producir la acción, que deriva del acto y que tanto más se acerca al acto cuanto más perfecta es esa potencia. Y está la sabiduría. Esas perfecciones en Dios están juntas y no se excluyen recíprocamente. Por eso la creación es acción del poder infinito de Dios, que no excluye, sino que incluye la sabiduría y tanto más la libertad. Que es capacidad de autodeterminarse de la voluntad.
y por lo tanto del poder divino, porque todo lo que Dios quiere se cumple. En Dios no hace falta que haya un acto de elección al modo humano, simplemente basta que lo quiera. Si decimos que Dios es libre, es por analogía, como todo lo que decimos de Dios. Basta que lo quiera y la cosa es. Si decimos que Dios elige, es porque no todo lo que puede hacer lo hace. Pero no porque tenga que hacer una cosa y deje de hacer otra. Como nosotros pensamos la libertad. Elegimos una acción y dejamos otra operación de lado. Si la creación se toma pasivamente, continúa el texto, ya que como se dijo arriba, propiamente no es una mutación, no puede decirse que sea algo en el género de la pasión, sino que está en el género de la relación. La creación no es simplemente recibir la acción divina, la pasión de recibir la acción divina. Para que haya una pasión tiene que haber algo antes que padezca. Y en la creación no hay nada que padezca, no hay sujeto. Justamente el sujeto aparece con la creación. Lo más propio que es creado es la sustancia, que es el sujeto, que es lo que tiene el ser. Por lo tanto, hay que decir que la creación está en el género de la relación, es una cierta relación a Dios. Como dice el texto más adelante. Ahora explica por qué hay que hacer esta distinción entre creación activamente considerada y pasivamente considerada, y por qué la creación pasivamente considerada es una relación. Esto es manifiesto de esta manera. En toda verdadera mutación y movimiento se encuentra un doble proceso. Uno de un término del movimiento al otro, como en la blancura hacia la negrura. Otro de la gente hacia el paciente, como a partir de aquel que hace hacia lo hecho. Pero estos procesos no se relacionan de modo similar en el mismo moverse y en el término del movimiento, pues el mismo moverse, lo que recede del movimiento, se aleja de un término del movimiento y accede al otro, lo cual no está en el término del movimiento, como es manifiesto en lo que se mueve de la blancura a la negrura, porque en el mismo término del movimiento ya no se accede a la negrura, sino que comienza a ser negro. En el término del movimiento no hay movimiento, se acabó el movimiento. Con una cosa antes, la relación no implica que haya también dos sujetos a la verdadera.
decíamos que no puede ser una pasión porque implica sujeto que es una relación. Pero digo, la relación no implica también la existencia de los sujetos. Bueno, en la relación hay dos términos en el caso de la creación, porque uno es la criatura y otro es el creador. Claro, pero no. La creación es relación de la criatura hacia el creador. No es necesario que exista algo previo. No es necesario que exista Algo previo, digo, alguna sujeto. No, justamente el sujeto, cuando es creado, comienza a tener esa relación con el creador. O sea, cuando Dios produce su acción de crear, surge el sujeto con la relación hacia él. Sí. Claro, cuando existe el hijo, existe la relación. Claro, pero yo lo entendía como la acción es propiamente lo que hace que uno existe, la relación es cuando los dos existen. Bueno, la creación activamente es anterior a la creación activamente considerada es anterior al resultado de la creación misma. Es una acción. Es una acción, pero no es una acción que sea un accidente de una sustancia. Es una acción que es la sustancia misma, idéntica con la sustancia misma. Por otra parte, hay que aclarar que no se trata de que Dios no tenga una relación con la criatura, como si no tuviera nada que ver con la criatura. Es más bien lo contrario. Dios de tal manera está presente en la criatura que no necesita una relación que sea un accidente, sino que Él por sí mismo está en la criatura. O sea, la acción de Dios es Dios, y por eso surge la criatura. De tal manera está Dios relacionado con la criatura que esa relación es el mismo Dios, no es un accidente. Si decimos que la relación de creación está en la criatura, es porque la consideramos como algo creado, justamente. Es decir, como un accidente, como algo nuevo que hay. Pero en Dios esa relación no es algo nuevo, es el mismo. Por eso, si en Dios pensamos una relación hacia la criatura, la pensamos con nuestra razón. Y en ese sentido decimos que la relación de creación de Dios hacia la criatura es de razón. Que sea de razón no quiere decir que no signifique nada. Quiere decir que significa algo superior a nuestra razón. Como es superior a nuestra razón, no la podemos captar como es, y la captamos en cuanto a relación según nuestra razón, es decir, pensando como si fuera una relación en las cosas creadas, pero no es como en las cosas creadas, porque no es un accidente, no es distinta de Dios, es Dios. Dios por sí mismo se relaciona con las criaturas de manera tal que todo lo que son las criaturas depende de Dios. Si Dios no existiera, la criatura no existiría. Hasta tal punto se relaciona con las criaturas que todo lo que hay en la criatura es de Él. Es divino, podríamos decir. Pero no es Dios. Es divino, pero no es Dios. Por eso la creación es un misterio. Es un misterio filosófico. Justamente lo más elevado del pensamiento humano toca el pensamiento divino y la realidad divina, y eso es la metafísica. La metafísica llega a un misterio, y el misterio es la creación. Lo que la metafísica no puede saber es que detrás de ese misterio hay otros todavía, que son los que descubre la teología. Pero ya la metafísica llega a un misterio, y el misterio es la creación, no es propiamente el ser. Como decían algunos autores existencialistas, el misterio del ser, etc. Más que el ser,
El misterio es la creación y por supuesto el ser divino. En cuanto refleja el ser divino, también el ser creado es misterioso. Pero el ser creado de alguna manera es accesible a la mente humana, justamente en la metafísica. La creación tomada activamente o pasivamente de alguna manera se identifica con Dios. Pasivamente no se identifica con Dios. Pero, o sea, si decimos pasivamente, que en realidad no es propiamente pasivo, sino que es una relación. Eso no me queda mal claro, porque habíamos dicho creación pasivamente, pero después decimos que en realidad no hay nada que padezca la creación, porque no hay un sujeto persistente, digamos. Entonces, los sentidos sería uno como acción y otro como relación. En la criatura, la creación es una relación hacia el creador. Eso es propiamente la creación pasivamente considerada. O sea, lo que decimos pues de Dios hacia la criatura sería más bien la acción. Es la acción divina y se podría considerar también como relación, además de como acción. Que decía que es una cierta acción y toda acción de alguna manera supone una relación entre la causa y el efecto, ¿no? Sí, pero la relación está propiamente en el efecto hacia la causa. Como cuando alguien conoce, que es el ejemplo que da Santo Tomás también, la relación está en el que conoce hacia la cosa, no en la cosa hacia el que conoce. Porque la perfección está en la cosa conocida. Que no necesita de esa relación. Que no necesita de esa relación. Como Dios no necesita de la creación. Sin embargo, podemos decir que Dios por sí mismo se relaciona con las cosas. Pero es una relación subsistente. Tomando el término a la teología, Santo Tomás, cuando habla de las personas divinas, en la cuestión 27 hasta 43 de la Suma Teológica, primera parte, dice que las personas divinas son relaciones subsistentes, porque no pueden ser relaciones en el sentido categorial, predicamental, accidentes, no pueden ser. Las relaciones tienen que ser el mismo Dios. O sea, la paternidad, la filiación, la aspiración activa y la aspiración pasiva, que son las relaciones que hay en Dios, son idénticas con la esencia divina. Considerar esto teológicamente abre la mente a la metafísica para entender que Dios se relaciona por sí mismo con las cosas, pero que hay que pensar esa relación de un modo superior, o sea, como idéntica con la sustancia, cosa que nosotros no encontramos al nivel de las criaturas que conocemos, porque justamente relación y sustancia son categorías, es decir, son géneros supremos de ente que no son reductibles recíprocamente. No hay nada más allá de ellos que los pueda poner en común. Lo que tienen de común es el ser, pero cuando existen no pueden tener algo que sea sujeto común a ambos. Entonces, Dios se relaciona por sí mismo con las cosas se relacionan con Dios, pero en ese caso la relación es un accidente o un cuasi accidente, porque es un accidente tan importante que sin él no existe la sustancia. Es coextensivo con la sustancia. Siempre que está la sustancia está ese accidente, no puede no estar. Por eso algunos tomistas llaman a esa relación trascendental. Y es propiamente lo que quedaría mejor que la participación, que sería la idea completa de lo que el creador recibe afectarte con participación. La relación entre Dios y las criaturas es esa relación trascendente siempre decimos cuando hablamos de participación que es una cierta analogía
por el lenguaje, y que además la idea de participación de Platón no satisface porque tiene mucha referencia a lo que es la imitación, la figura, que decimos que la relación entre las criaturas y dioses, porque esta relación trascendental sería de alguna manera un concepto más digamos, más cercano a satisfacer esa idea de esa relación entre la criatura y el creador. Sí, pero es un concepto que hay que profundizar bien. En los textos mismos de Santo Tomás no está en algunos autores posteriores, ¿no? Por ejemplo, la relación entre materia y forma sería una relación trascendental. Lo que pasa es que ahí la relación es la misma materia que tiende hacia la forma. No hay otra cosa que sea la relación, un accidente. Por eso se llama trascendental. En el caso de la creación, no es exactamente igual. Porque no son los entes, sino entre los entes. Entre los entes y Dios, exactamente. Aunque el ente, por ser ente, se refiere a Dios. Más bien diríamos, la relación trascendental, tal como la encontramos metafísicamente en otros ámbitos, como entre la materia y la forma, o entre la sustancia y el accidente, es como un reflejo de esta relación fundamental que es la de creación, que es al mismo tiempo más profunda y más concreta. Porque materia y forma que los dos existen por sí mismos, sí. La relación no es propiamente la relación, de alguna manera. Aunque tampoco la criatura existe por sí misma sola. Pero si Dios. Dios sí. Puede sentir. Lo que pasa es que justamente en esas otras relaciones trascendentales que existen en el ámbito de las cosas creadas, encontramos un reflejo de esa primera relación entre Dios y las cosas, que en Dios no es ningún accidente, justamente porque la forma perfecciona la materia, el accidente perfecciona la sustancia, la cosa perfecciona el conocimiento, etcétera. La causa perfecciona el efecto. Por eso cuando veíamos a Santo Tomás decíamos que Dios no solamente participa en la perfección del ser, sino la perfección de la causalidad, que hace que las cosas sean parecidas a Dios, que es causa. Lo que Dios hace respecto de todo el universo, las cosas lo hacen particularmente respecto de aspectos del universo, sea otras cosas, sean partes, hablando analógicamente, de sí mismas. De la misma manera, continúa el texto, sucede en el mismo moverse. El paciente y lo hecho se transmutan por parte de la gente. Cuando se está en el término del movimiento, no se transmuta ulteriormente por parte de la gente, sino que sigue lo hecho una cierta relación a la gente, o sigue a lo hecho una cierta relación a la gente, en cuanto que tiene el ser desde él, y en cuanto es similar de algún modo a él. Como sucede que en el término de la generación humana, en el término de la generación humana, sigue al nacido la filiación. Son justamente los ejemplos de los cuales hablamos hasta aquí, y también la analogía de la que acerca de la que estábamos reflexionando hace un momento. En la última parte del texto retoma las ideas principales, hace un resumen, una síntesis. La creación, por lo tanto, como se ha dicho, no puede tomarse como un moverse,
que esté antes del término del movimiento, sino que se toma como en el hecho de ser, in facto esse. Por lo tanto, en la misma creación no se comporta un acceso al ser, ni una transmutación por parte del Creador, sino solamente un comienzo de ser y una relación al Creador desde el cual tiene el ser. Y de esta manera la creación no es otra cosa realmente que una cierta relación a Dios con novedad en el ser. Aquí hay que señalar algunas palabras importantes. Una cierta relación a Dios con novedad en el ser. Eso es la definición más precisa de creación tomada pasivamente. También es importante señalar la expresión anterior, comienzo de ser, inceptio essendi, junto con la relación hay un comienzo, hay una novedad. La palabra novedad es también simbólica. No puede designar directamente algo metafísico porque está tomada de las cosas físicas, que son las que nacen y mueren. Justamente aquí podemos ver también una conexión con Hegel. Hegel dice que la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. Para Hegel, la creación, si la tomamos pasivamente, es el nacer, pero el nacer en el sentido propio del término. Es el proceso de nacer, que es idéntico con el proceso de morir. La cosa cuando empieza a nacer empieza a morir, porque cuando uno nace y va pasando el tiempo está más cerca de la hora en que se va a morir. El proceso del nacimiento es el proceso de la muerte. Propiamente hablando, la muerte no es un proceso. Y el nacimiento tampoco es un proceso, es una generación. El proceso, aunque el término nacimiento se puede utilizar para designar justamente el proceso de generarse. Y la confrontación más profunda entre los dos tipos de filosofía se da justamente en el tema de la creación, en el tema de la creación pasiva y activamente considerada, en el tema de la relación, en el tema del ser y en el tema de Dios. Veamos aquí también las respuestas a las objeciones.
en este artículo 3, el título del artículo 3 era si la creación es algo realmente en la criatura, y si es, ¿qué es? Para eso hacía la distinción entre creación activa y pasiva. Pasivamente considerada, si es algo en la criatura, es la relación a Dios, con novedad en el ser. La respuesta a la segunda objeción es importante. Dice: la creación considerada activamente significa la divina acción con una cierta relación coentendida, cointellecta, dice en latín, y de esta manera es algo increado. Aquí Santo Tomás dice explícitamente que en la creación, que es Dios, que es el acto de crear, hay una relación con las cosas que está entendida junto con el acto de crear. Pero esta relación no es un accidente, no es una cosa distinta del acto de crear y del mismo Dios. Es Dios. O sea, tan profundamente está Dios en las cosas que no se relaciona con ellas con una relación distinta, sino por sí mismo. Esa es la idea. Y de esta manera es algo increado. Tomada, sin embargo, pasivamente, como se dijo, realmente una cierta relación es significada al modo de la mutación en razón de la novedad o del comienzo que está implicado. Pero esta relación es una cierta criatura, tomando de un modo común el nombre de criatura por todo aquello que viene desde Dios. Ni habría que pasar de una cosa a la otra hacia el infinito, porque la relación de creación no se refiere a Dios por otra relación real, sino por sí misma. Porque ninguna relación se refiere por medio de otra relación, como dice Avicena en su Metafísica. Si el nombre de criatura lo tomamos más estrictamente referido a lo que subsiste, lo que propiamente es hecho y es creado, como propiamente tiene el ser, entonces la relación predicha no es algo creado, sino concreado. Como tampoco es ente, propiamente hablando, sino inherente. Y del mismo modo hay que decir de todos los accidentes. Si hablamos de una manera común, la relación también es creada, para significar que esa relación no es Dios y tampoco es la cosa misma, es algo nuevo. Ahora bien, esa relación, por el hecho de ser creada, no necesita una nueva relación, una creación de creación de creación, y así al infinito. Porque, como dice Avicena, la relación se relaciona por sí misma con el término. No necesita otra relación para relacionarse. Ella es la relación. Entonces, la creación es la relación con Dios de la cosa. Si hablamos en un sentido más estricto, la relación no es algo creado, sino concreado. Lo que propiamente es creado es la substancia. Ahí termina la acción de creación de Dios. Dios, cuando crea, crea substancias. Porque crea la substancia y junto con la substancia aparece esta relación de la substancia que tiene el ser respecto de Dios. Encontramos entonces un paralelismo. Así como en Dios la relación es
intelecta, entendida junto con la acción de crear de Dios, porque Dios es relación por sí mismo, en la criatura, junto con la sustancia, encontramos la relación con creada y por lo tanto coentendida, con esta diferencia, que la relación en Dios es tan perfecta como el mismo Dios, porque Dios es perfecto. La relación en la criatura no es tan perfecta como la misma criatura, o sea, la relación en la criatura no es tan perfecta como la sustancia, es un accidente, pero un accidente especial, más digno que los otros, podríamos decir, porque está necesariamente unido a la sustancia y está en toda sustancia. Podríamos decir por el hecho de ser sustancia. Más aún, aquí es donde se ve principalmente que el accidente perfecciona la sustancia de una manera superior a como sucede en todos los otros accidentes. Y es donde se ve también, por otra parte, que la sustancia, en cuanto a sustancia, es superior al accidente. O sea, es donde se ve que la criatura, de cualquier modo que sea, nunca puede igualar al creador, porque ha perdido la unidad que el creador tiene perfectamente. Dios es uno, tiene todas las perfecciones como uno. La criatura no puede ser uno, nunca, ninguna criatura, por más perfecta que sea, empezando por el hecho de que es criatura, o sea, de que es sustancia que se relaciona con Dios por una relación que no es idéntica con la sustancia. Esto está completado en la respuesta a la tercera objeción. Hay que decir que aquella relación es un accidente y considerado según su ser, en cuanto inhiere en el sujeto, es posterior que respecto de la cosa creada. Como lo es el accidente respecto del sujeto, por el intelecto y por la naturaleza, aunque no sea tal accidente el que es causado por los principios del sujeto. Cualquier accidente es posterior a la sustancia. Y también, en cuanto a ese accidente, esa relación de la criatura al creador es posterior a la sustancia, metafísicamente hablando. Pero si es considerada según su razón, en cuanto de la acción de la gente nace predicha relación, entonces de algún modo es anterior al sujeto, como la misma divina acción, que es su causa próxima. Así como Dios es anterior al sujeto creado, a la sustancia, así también esa relación es de algún modo anterior a la sustancia. Por eso decíamos que es una relación especial, la creación. Es una relación anterior a la sustancia, por el lado, podríamos decir, de su término divino, que es al mismo tiempo su principio, porque de ahí surge.
entonces el primer accidente que se enteró la sustancia también, esa relación. Es un accidente anterior a la sustancia, sí. Eso es muy importante también para considerar adecuadamente el orden teológico de la gracia, porque la gracia, desde el punto de vista del ser, es un accidente, pero es más importante que el ser, porque es un nuevo ser, es un super ser. La gracia perfecciona la sustancia, la diviniza, pero no puede ser la sustancia, justamente porque es perfección de ella. Y en ese sentido Santo Tomás dice que es un accidente. Muchos que son antitomistas critican la doctrina de la gracia de Santo Tomás porque dicen que es un accidente y por tanto es algo poco importante. Pero eso es no entender bien la doctrina del accidente, porque incluso en su origen aristotélico el accidente perfecciona la sustancia, no en todo. Porque Aristóteles y mucho más Santo Tomás consideran la realidad de un modo complejo, como es, porque las cosas creadas no son simples. Como no son Dios, no son simples. Y hay que considerarlas en su complejidad. Por un lado, la sustancia es más importante que el accidente, pero por otro lado, el accidente es más importante que la sustancia, en cuanto que la perfecciona. Y de esta manera se va generando la perfección integral de todo el universo. Y a su vez es compleja, que tiene muchas sustancias y muchas relaciones entre las sustancias, que integran la perfección de todo el ser del universo. Eso es importante para considerar también el tema de la persona, porque la persona es perfecta en cuanto persona, pero no tiene toda la perfección. Tiene un crecimiento en la perfección, y ese crecimiento en la perfección es de algún modo crecimiento en la persona, cosa que no entienden todos los tomistas, porque algunos dicen la persona está ya perfecta como sustancia y lo demás son accidentes. Pero en realidad los accidentes perfeccionan la sustancia como sustancia, y el conjunto es más perfecto. En ese sentido la persona es más perfecta, y la persona es más perfecta por los actos espirituales, los actos de conocimiento y los actos de voluntad, porque el acto de conocimiento implica por un lado una causalidad del sujeto, por otro lado la perfección por el lado del objeto, y lo mismo los actos de voluntad, la acción del sujeto y el bien inteligible participado que se incorpora al sujeto. Eso hace crecer el sujeto. En este caso la persona es el sujeto que tiene naturaleza racional. O sea, de alguna manera, en la persona, los actos espirituales son como ciertos accidentes del sujeto que lo hacen ser más perfecto. Son accidentes, pero lo perfeccionan. No, por eso digo. ¿Y por qué lo perfeccionan? Porque esos accidentes ponen a la persona en contacto con una realidad más grande que ella. ¿De dónde surge esa realidad más grande que ella? Surge frontalmente de Dios, que tiene todas las perfecciones, las cuales están participadas en el universo. Y eso sucede especialmente cuando los actos tienen una dimensión metafísica, porque cuando los actos son simplemente físicos, o sea, cuando se trata solo de conocer cosas materiales, o cuando se trata solo de transformar las cosas materiales, es más lo que pone el hombre a las cosas que lo que las cosas dan al hombre. En el conocimiento de las cosas materiales es más lo que pone el hombre, porque el hombre, abstrayendo, eleva
lo que es inteligible en potencia a ser inteligible en acto. Y cuando el hombre trabaja, el hombre humaniza las cosas materiales, que es lo que pasa en la técnica y en todo lo que supone una transformación artística. La materia se perfecciona por la acción humana. ¿Dónde está el perfeccionamiento real de la persona? Está en las acciones que se cumplen al nivel metafísico, sea de conocimiento, sea de voluntad. O sea, cuando el hombre se abre a realidades superiores a él, que son las de las perfecciones comunes participadas por Dios en el universo, y las de las menos, sean más o menos comunes en cuanto captadas metafísicamente, o sea, un nivel superior al mero ser humano que es compuesto con la materia, al nivel puramente inteligible. Sea cuando el hombre produce acciones morales que implican la realización del bien, o sea, poner en la realidad un bien nuevo. ¿De dónde surge ese bien nuevo? Surge de la participación del bien divino. Eso es lo que da propiamente la perfección a las acciones humanas en cuanto humanas, es decir, a las acciones morales. Las acciones humanas en cuanto humanas, por supuesto, tienen un lado exterior, porque son humanas, y el hombre tiene cuerpo. Pero lo que tienen de perfección es la participación del bien en cuanto tal, o del bien común, podríamos llamarlo, que es el bien divino. Esa participación entra en el hombre cuando el hombre hace el bien. ¿Por dónde entra? Por una doble puerta. Primero, por la inteligencia, porque la inteligencia muestra el bien inteligible. Segundo, por la voluntad. ¿Y cómo hace la voluntad para abrirse a algo superior a sí mismo? Porque en la voluntad, como dice Santo Tomás, hay una impresión del movimiento divino por el cual las cosas van todas hacia Dios. O sea, es Dios que mueve la voluntad. Así como Dios mueve el entendimiento agente, o participa su luz en el entendimiento agente, que es el entendimiento superior del hombre, Dios participa su perfección moviendo la voluntad desde adentro, con un movimiento natural que tiende hacia Él, de la voluntad. De esa manera la voluntad puede abrirse a algo superior a sí misma. Más aún, como dice Santo Tomás en la primera parte de la Suma, en ese sentido la voluntad es superior a la inteligencia. Porque la inteligencia... Bueno, pará un poco. A ver. ¿Buscás a alguien? No, estoy esperando. Bueno, porque si no nos distraemos todos. Porque la inteligencia de la metafísica no se puede. La voluntad es superior a la inteligencia. La voluntad es superior a la inteligencia porque la luz participada por Dios en el entendimiento agente no es suficiente como para conocer directamente el bien, la realidad divina, el ser divino. La luz participada en el entendimiento agente es luz divina, pero hace que las cosas sean elevadas al nivel del intelecto posible humano, que se actualicen para que se hagan inteligibles
al nivel del entendimiento posible humano. Por lo tanto, no es suficiente para llegar a captar a Dios. En cambio, la voluntad, por ese movimiento que tiene, tiende a todo el bien, tiende al bien divino. Y por esa razón, incluso, en cierto modo, conduce a la inteligencia al bien divino. Y por eso en la cuestión 12 de la primera parte de la suma, San Tomás se refiere a ese famoso deseo natural de ver la causa. Pero en este caso la inteligencia no le estaría mostrando, no le puede mostrar este bien al cual tiene la voluntad. No se lo puede mostrar. La voluntad va más... ¿Es un apetito natural? Es un apetito natural. Es un apetito natural. La voluntad como tal designa un apetito natural. En cambio, lo que no es un apetito natural, sino que requiere elección, es lo que se llama libre albedrío. O sea, la voluntad como realizada de un modo imperfecto. El libre albedrío es lo paralelo a la razón. Y la voluntad es lo paralelo al intellectus. Pero mientras que el intelectus humano no es capaz de ver la esencia de Dios, la voluntad sí es capaz de tender a Dios como es en sí. Con eso terminamos.